Este es un premio al equipo de Telefónica. En esto del equipo yo creo que los aragoneses tenemos una suerte tremenda. En el mes de mayo tuvimos la convención de directivos de Latinoamérica. Éramos unas 1000 personas en Costa Rica. Todos saben que soy aragonés y además saben que soy un poco pesado porque siempre hablo de Aragón y tal. Pero es que los aragoneses tenemos una suerte tremenda de la importancia de trabajar en equipo, que nos lo enseñan desde pequeño. Desde pequeño nos enseñan en el colegio aquella frase célebre que Francisco de Vinatea le dijo a Alfonso IV de Aragón 10 años antes del compromiso de Caspe. Señor, cada uno como vos y entre todos más que vos. Y evidentemente el éxito de cualquier organización, de cualquier tipo, y especialmente empresarial, es el éxito de los equipos, y cuanto mejores sean los equipos que su líder, todavía lo va mucho mejor. Y yo creo que esa es una de las claves del éxito empresarial de Telefónica, el haber trabajado siempre en equipo, y aquí quiero yo rendir homenaje claro a todos los que me han precedido y nos han precedido en Telefónica, que han hecho de Telefónica una historia de éxito y un motor de innovación clarísimo y de competitividad. Y me gustaría hoy recordar claramente a uno de mis profesores, Cándido Velázquez, que falleció recientemente, persona que fue presidente de Telefónica entre 1989 y 1996, que no solo contribuyó a la transformación tan importante que sufrió España a partir de 1986, sino que inició la expansión internacional de Telefónica, y además quiero decir que la expansión internacional de Telefónica, nuestra primera aventura fuera de España, en el año 90 y 91, que tampoco hace tanto tiempo, la hizo un aragonés que todos ustedes conocerán, que era un fantástico aragonés, un gran profesional que falleció y que se llamaba Enrique Uset. Es decir, el inicio de la expansión internacional de Telefónica lo origina Enrique Uset en el año 90, y a partir de allí ha sido un crecimiento constante, y una cosa que está en el ADN de Telefónica y se repite generación tras generación en Telefónica, la importancia de la anticipación, de anticiparse a las cosas. Es imposible anticiparse si no se hace un trabajo en equipo, y un equipo con los mejores profesionales. En un mundo complejo como el que tenemos, esa es la clave del éxito. Telefónica es una compañía que tiene 85 años de historia, tampoco es tanto, y ocupa ya una posición destacada en el ranking empresarial mundial. Telefónica somos la mayor operadora europea por ingresos de todos los operadores que tienen la sede social en Europa. Estamos entre las 50 compañías del mundo mayores por facturación, y por número de clientes, de operadores, somos la 6ª compañía del mundo, aunque algunas veces somos la 5ª, nos perfilamos entre la 5ª y la 6ª. Quiero decir que de las 6 primeras, 3 son chinas, y una, como verán ustedes, nosotros somos accionista de una de ellas, quiere decir. Y hemos hecho una transformación espectacular, quiero decir. Y yo aquí quiero recalcar que la transformación tan espectacular que ha hecho Telefónica, y vuelvo a recalcar, por no ser el año pesado, el año 90, es la transformación que ha hecho nuestro país, quiero decir. Como pueden ver ustedes en la proyección que le estoy haciendo, el año 89 teníamos 12 millones de clientes, estábamos en un país y trabajamos 71.000 y teníamos un ingreso de 4.000 millones de euros. En 20 años hemos multiplicado los clientes por 26, hemos pasado de estar en un país a estar en 25 países, el equipo se ha multiplicado, actualmente somos 286.000, y los ingresos pues alcanzan los 62.000 y los hemos multiplicado con 15. Y esto, que es el caso de Telefónica, es el caso de otras empresas españolas, que empezamos nuestra expansión en los años 90 y estamos en el año 2012, ¿no? Siempre se habla del caso de Estados Unidos, o de Alemania, por contar los países, o Gran Bretaña, en que tienen grandes empresas multinacionales, pero empezaron hace 150 años. Nosotros empezamos hace 22. Y eso, evidentemente, en mi opinión, va a tener un efecto muy positivo en el efecto arrastre que tenemos que tener sobre las empresas medianas, igual que han tenido las americanas, los alemanes, y los británicos y los japoneses. Y eso lo veremos, evidentemente, en la próxima década. Y en ese lado yo soy muy optimista, quiero decir. La historia de crecimiento de Telefónica es básicamente, como todas las historias de crecimiento importantísimo, basada en 2 pilares. El crecimiento orgánico, que es fundamental, y después las compras y las adquisiciones, quiero decir. Nos hemos expandido fuertemente en América Latina, quiere decir, convirtiéndonos en el líder indiscutible de la región, de Río Grande a la Patagonia, prácticamente somos los primeros.
tenemos una presencia estratégica importante en Asia, quiere decir, y hemos entrado en nuevos negocios. Y hay una cosa que es clave, quiere decir. Clave y que a veces en este país nos olvidamos, quiere decir. Básicamente hay tres culturas en el mundo, que hay muchísimas culturas, pero hay tres culturas predominantes en el mundo. La cultura que era predominante hasta ahora era la cultura anglosajona, quiere decir, y desde hace 20 años, y en algunos casos desde hace 10 años, está emergiendo como una potencia tremenda la cultura latina, la cultura del español y portugués. Es una cosa que es evidente, quiere decir que pasa a ser una de las segundas patas más importantes del mundo y afortunadamente para nuestro país, el español, la cultura latina, nos da una proyección que no tiene ningún país europeo. Quiere decir, ningún país europeo tiene la proyección que nosotros tenemos siendo parte de Europa. Quiere decir, y después está emergiendo la cultura china mandarina. Y en este mundo global empieza a haber ya tres patas y no solo una, quiero decir. Y nosotros estamos muy bien situados y tenemos que aprovechar ese potencial que tenemos. Telefónica lo ha aprovechado y como consecuencia de eso ha llegado donde está, quiero decir. Pero es un factor que a veces en estos momentos se olvida. Y evidentemente eso se vio en Telefónica, se vio en los años 90 y en la cultura de anticipación de Telefónica se decidió ir a América Latina. Nosotros intensificamos nuestra presencia en América Latina a principios de la década pasada, del año 2000, cuando otros operadores se iban porque no creían en América Latina. Si ven la lista de los que se fueron, son las compañías más importantes del mundo. Se fue Verizon, se fue AT&T, se fue BellSouth, y nosotros incrementamos nuestra presencia en América Latina, primero porque éramos latinoamericanos, conocíamos bien la región, segundo porque estábamos totalmente convencidos de la gran potencia que tenía América Latina, y cuando mucha gente nos recomendaba que nos vendiéramos todo y que nos saliésemos, intensificamos nuestra presencia en la región. Ahora todo el mundo casi nos dice que es fantástico el haber hecho, y la verdad que haya el espacio ya está ocupado y no lo puede ocupar otro. Ahora, hemos hecho una inversión en América Latina espectacular. Nosotros hemos invertido en América Latina 114.000 millones de euros, 57.000 millones de euros de inversión directa y nuestras operadoras en la región han invertido en redes más de 57.000 millones de euros. Hemos convertido, somos Telefónica el mayor grupo inversor en América Latina, no latinoamericano, quiero decir.